La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Trataba de hacer un parangón entre lo que podía estar aconteciendo en un día que sería real en aquel entonces, el 5 y el 6, 2 días de diciembre del 1928, con la actualidad, cómo aquello ha sido superado o no en los días que estamos viviendo en el siglo XXI. Y la verdad es que pareciera que mucho de lo que aconteció ayer acontece hoy. Había una amenaza de invasión de los Estados Unidos a Colombia. Habían amenazado con que sí, el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez, conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras, habría invasión. Eso parece que hoy fuera similar. Se amenaza en el Caribe y a nosotros mismos con una invasión. Y del mismo país, si el presidente no dice o hace lo que allá quieren, pareciera que fueran los mismos momentos. Hay unas diferencias. En aquel entonces, el presidente conservador Abadía Méndez decidió hacerle caso a la United Fruit Company y a su gobierno. La United Fruit Company hoy se llama Chiquita Brands y ha seguido matando trabajadores de Colombia. El presidente de Colombia no se llama Abadía Méndez, tampoco pertenece al Partido Conservador, se llama Gustavo Petro y pertenece al progresismo de Colombia. Y el progresismo de Colombia en aquel entonces también estaba presente aquí, pero estaba al lado de los trabajadores y las trabajadoras y no al lado del presidente. Hoy el presidente del progresismo de Colombia sigue estando al lado de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. La historia es diferente, porque el presidente de aquel entonces le ordenó al general Cortés Vargas disparar al cuerpo de gente desarmada por miles. Dice el embajador de los Estados Unidos en ese entonces en cable que por lo menos los muertos fueron más de 1000. La historia no logró contar el número exacto y en la literatura que se lee mundialmente, más mundialmente de lo que nos imaginamos, un escritor nacido cerca de aquí, con la sangre de aquí, con el acumulado de lo que dejó en términos no solo de recuerdos, sino quizás incluso de retorno a la venganza, escribió que eran más de 3000 y que los vagones de la misma línea férrea que cerca de aquí pasa iban cargados de la muerte como hoy. Vagones llenos de cadáveres interminables que duraban todo el día y toda la noche en pasar, infinitos, llenos de cadáveres que eran arrojados en el mar. Hoy también, solo que esos cadáveres son de hace miles de años, decenas de miles, millones, porque es el carbón que fue vida antes y que también de manera casi infinita pasa y pasa, noche y día de manera automática, no para arrojarlo en el mar, sino en la atmósfera, dejándonos una estela también de muerte hoy en el siglo XXI. Estamos, por tanto, en dos épocas que se parecen y no.
En aquel entonces el pueblo trabajador no tenía la fuerza suficiente para hacerse escuchar, para volverse ley, para no ser fusilado. Hoy el pueblo trabajador de Colombia ha logrado, a través de su unidad sentimental, digamos, de su política general, que es vivir bien en su propio país, ganar el gobierno de Colombia, y por eso jamás, por lo menos mientras estos gobiernos será dada alguna orden a algún general de fusilar trabajadores o de fusilar campesinos o de fusilar jóvenes, como en el antaño presente muy cerca de este día sucedió. Preservar ese poder es necesario y ampliarlo. No solo recordar, hacer memoria, hacer los monumentos, sino lograr transformar el país de acuerdo a la visión de las trabajadoras y los trabajadores es fundamental. Hemos hecho logros indudables. Hay una reforma laboral que se aprobó y es ley de la República. Se le agradece a toda y todo congresista que de diversos movimientos políticos decidieron no estar al lado de lo que ayer se llamaba la United Fruit Company, ni del gobernante cobarde que decidió matar gente inocente, sino que estuvieron y están al lado de quien trabaja. Les agradezco a ese Congreso que ya no está y que aprobó la reforma laboral que hay que volver realidad, ministro del Trabajo, no solo en letra, porque la letra puede ser falseada, porque la letra puede ser traicionada. Le he pedido que miles de inspectores del trabajo, ojalá mujeres, puedan recorrer todas las empresas de Colombia para verificar si la ley se cumple. Y si no se cumple, tomar las medidas del caso, que empiezan por la Organización del Mundo del Trabajo. ¿Dónde está el gran sindicato de trabajadores y trabajadoras del banano nacional que esté al lado de los trabajadores y las trabajadoras ayudándonos en esta labor de que la ley se vuelva realidad? No pasó 1928 y había un congresista joven haciendo un debate en el Congreso sobre la matanza y la masacre de aquí. Se llamaba Jorge Eliezer Gaitán e hizo el debate de la masacre de las bananeras. Pero cuando quiso ser presidente, lo asesinaron un 9 de abril de 1948 y el país se hundió en la peor de las violencias de la cual aún no salimos. No salimos porque igual a 3.000 trabajadores bananeros, trabajadoras, las asesinaron en el Urabá, bajo gobiernos de las convivir, bajo gobiernos de lo que yo he denominado la gobernanza paramilitar, de nuevo presidentes de la República que aún están vivos y no han sido juzgados, le dieron la orden a generales de disparar contra el pueblo trabajador y dispararon. Rito Alejo del Río, al lado del señor Fidel y Carlos Castaño y otros, son 3.000 los muertos. Aún falta, y lo dicen aquí bien, la indemnización, el que haya garantías de no repetición, el que se sepa la verdad, porque Colombia debe saber que así como hubo una masacre sobre el pueblo bananero en 1928, hubo otra masacre sobre el pueblo bananero en los años 80, 90 y el comienzo del siglo XXI.
Y los responsables ya no están como Abadía Méndez en una tumba, sino que están vivos y aún pretenden gobernar otra vez sobre el pueblo bananero. ¿Y qué pretenden hacer? Por eso el ejército tiene que hacer aquí una reflexión. Lo dije en una calle de Nueva York y no me arrepiento y lo repito. Las fuerzas militares, armadas, públicas de cualquier país del mundo solo le obedecen a su presidente mientras se respete la Constitución. Pero cuando una orden de un presidente, cualquiera que sea en cualquier lugar del mundo, va contra la Constitución de su propio país o va contra la Constitución de la humanidad, porque ya existe una Constitución de la humanidad construida alrededor de trabajos de tratados internacionales y de los años y los siglos de la sabiduría humana, ningún militar debe obedecer ese tipo de órdenes. Ni matar lancheros, como sucedió aquí cerca en Santa Marta, pobres. Ni matar bebés, como sucedió por 20,000 en Gaza, como si Herodes hubiera revivido. Ni matar trabajadores sin armas, como los que aquí cayeron en la estación del ferrocarril hace 97 años, ni trabajadoras ni trabajadores del banano, como ocurrió en el Caribe de Colombia, en una región que se llama Urabá, y que fue seguido de 90,000 asesinatos de campesinos, hoy la mayoría enterrados en fosas comunes. La fuerza pública respeta, y ese tratado que sea mi enseñanza, la Constitución del 91 y la Constitución de la humanidad. Nos amenazan de invasión. Una invasión siempre trae la muerte de inocentes. Y los inocentes son de la tierra donde se invade. ¿A dónde apuntarán los fusiles latinoamericanos? ¿A la defensa de la invasión o a la defensa del pueblo latinoamericano? Pues aquí desde esta plaza, donde celebramos entre comillas, porque no podemos celebrar la muerte, sino conmemorarla apenas para celebrar el que no vuelva a ocurrir, nosotros le gritamos a toda Latinoamérica que Latinoamérica debe defenderse y que la defensa es antes que nada la unidad de los pueblos latinoamericanos, la unidad de los pueblos trabajadores de la América Latina, del Caribe, de la América Negra toda, desde Alaska hasta la Patagonia, y que las armas que son de las naciones deben defender esa unidad antes que nada, para que se nos respete, para que no maten a nuestra gente humilde disfrazada, como un presidente disfrazó jóvenes de guerrilleros falsamente, ahora disfrazarla de narcoterroristas, cuando todos sabemos que el pescador lanchero de Santa Marta era simplemente un hombre pobre, quizás usado por las mafias simplemente porque su familia tenía hambre, y los que tienen hambre no deben ni pueden ser asesinados ni por fusiles, ni por cuchillas, ni por espadas. Que sirva entonces el recuerdo para presentar lo que hoy debe ser una gran decisión del pueblo. Al pueblo de Colombia les digo, ¿vamos a regresar a la masacre o vamos a hacer realidad la ley de la reforma laboral para que el trabajo sea digno en Colombia? ¿Vamos a regresar a la masacre o vamos a hacer realidad que la ley pensional permita que nuestros viejos y viejas, los antiguos trabajadores de Colombia, hijos quizás en este lugar, nietos de quienes murieron masacrados, tengan una vida en su tercera edad digna,
Vamos a retroceder a la masacre y vamos a seguir permitiendo que el dinero de la salud del pueblo se siga entregando a 5 bandidos y ladrones de cuello blanco. Pues que el recuerdo de los trabajadores que aquí cayeron, uno tras otro fusilados en masa sobre una plaza, como ocurrió en muchos países de Latinoamérica, nos dé la fuerza, la voluntad, la unidad, el cemento de la victoria, que no es más sino la unidad y la conciencia del pueblo, para que no vuelva a surgir aquí nadie que llamándose alcalde, nadie que llamándose gobernador, nadie que llamándose presidente le ordene a los uniformados asesinar al pueblo humilde, al pueblo inocente, al pueblo trabajador de Colombia. Que la sangre regada sea semilla. Entonces, yo conocí personalmente a Andrés Almarales. Fue mi amigo, abogado laboralista, exparlamentario de la Alianza Nacional Popular, fundador, sí, del M-19. Dedicó su existencia a defender al pueblo trabajador porque su abuelo fue asesinado en Las Bananeras, aquí, nacido en Ciénaga. Se preguntan a veces, no analizan a profundidad qué pasó en aquel 1985, 7 de noviembre, cuando él murió fusilado, no en combate. ¿Por qué ese hombre que quizás no sabía manejar un arma, pero sí la palabra, y cómo he descubierto que la palabra es más poderosa que las armas, que la palabra más multitud es más poderosa que el misil más el dinero, y que esa ecuación es lo que puede cambiar el mundo, palabra y multitud, que él ejercía con maestría? Por eso logró llenar una vez la Plaza de Bolívar poco antes de morir. Porque esa persona que pretendía simplemente que el pueblo trabajador tuviera salarios dignos, cayó al interior del Palacio de Justicia. Y esas historias no se leen, no se entienden. Creo que aquí está su tumba, si no me equivoco, y la de sus compañeros de antes, como Jaime Bateman Cayón. Le pregunté a unas niñas de unos colegios recién salidas, yo pensando en cómo sabrían de la gente de Santa Marta y de la zona bananera, le pregunté quién era Gabriel García Márquez y no sabían quién era. Les pregunté quién era José Prudencio Padilla y no sabían. Les pregunté quién era Jaime Bateman Cayón y tampoco, menos sabían. Nuestra juventud tiene que ver la historia para entender lo que pasó y para no repetir los errores, porque la memoria permite no repetir el error. Nuestra juventud del Magdalena, del Caribe, debe saber su historia. Sus padres deben enseñarla. Hay que leer y repartir los libros, o ahora los audiovisuales, etcétera. Las canciones vallenatas y de la cumbia no deben hablar del traqueto aquel, sino que deben entregarse y dedicarse a los sudores, a los amores, a las lunas que bañan con su luz al pueblo trabajador de la región. Enseñar indudablemente a no repetir la historia. Estamos entonces ante una decisión. ¿Volverá a haber presidentes que den órdenes a generales para matar trabajadores? ¿O serán de aquí en adelante las y los presidentes
los que den las órdenes a los generales y a las generales para trabajar conjuntamente el pueblo trabajador y construir una Colombia grande, una Colombia alrededor de la vida, una Colombia potencia mundial de la existencia, una Colombia que no sea la fosa común a la que nos han enseñado, sino una Colombia que sea el país de la belleza. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.